Decíamos que todo es un quilombo, que todo es muy complicado, y la verdad que lo es. Ahora, la pregunta del millón, siendo empresario, en los tres últimos gobiernos, el de Cristina, el de Macri y este, ¿cuándo te fue peor? Bueno, el aparato productivo, sin lugar a dudas, déjame hacer una aclaración. La macroeconomía arrastra problemas de ya 2 décadas, es decir, en donde quizás haciendo una reflexión hubiese sido muy interesante, fuera de contener los sectores sociales, hubiese sido muy interesante invertir también en lo que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura para el desarrollo y en alguna medida, cosa que en su momento la emisión se usó en otras, rumbeado en lo productivo, pero se usó también el gasto público indebidamente en lo que tiene que ver con quizás con una falta de proyección productiva, infraestructural. En el caso de después post-gobierno con el de Macri, yo creo que ahí toda la deuda se usó peor, es decir, para girar la plata al exterior, es decir, no hubo inversión tampoco en desarrollo. Y eso por eso te digo que llevamos 20 años de esta historia, porque en el último gobierno también entre la pandemia y todo y algunas consideraciones que ya no tenías fondos necesarios, bueno, emitiste para sobrevivir. Entonces, yo creo que lo que pasó en las elecciones es que ahora se está buscando un cambio y en alguna medida yo lo que digo es ojalá que no vayamos a los extremos los argentinos, porque es como una suerte de bypass gástrico, es decir, si vos sos una persona excedida de peso, lo más lógico es que hagas dieta y si necesitas algo por el estilo, tiene que ser muy complementado con un montón de ejercicios y la dolarización es un atajo que yo creo que para la Argentina no lo necesita y es inconveniente. Creo que Argentina sí necesita eficientizar su gasto público, creo que sí necesita potenciar los motores de crecimiento, de desarrollo, invirtiendo en infraestructura, pero no necesita resolver los problemas desde lo monetario. Es decir, los problemas políticos y de utilización de recursos se resuelven políticamente y con razonabilidad, no a partir de atajos. La pregunta que yo te quiero hacer, lo económico me lo dejaste claro. Ahora, desde lo humano, desde lo político y desde el padre de familia y buen tipo que sé que sos, que me consta que sos, y el empresario comprometido que me consta que Gracias, sos. gracias, Jorge. No, lo sé, te conozco y lo sé. Eh, ¿Te preocupa un tipo como Milei que propone la violencia o incluso Bullrich que propone lo mismo? A mí yo creo que te diría, déjame responderte por el lado de dónde creo fehacientemente. La recuperación de la Argentina fehacientemente va a venir por el lado del diálogo, por el lado de los vasos comunicantes. Más allá de que los cambios que se tienen que hacer en la Argentina son de fondo, quizás cambios que tienen mayores niveles de complejidad, sobre todo teniendo en cuenta la poca disponibilidad de recursos que tiene la Argentina, la poca disponibilidad de dólares que tiene la Argentina, A ver, pero bajalo a tierra, pónganse las pilas porque terminamos todo hundido, me estás sí. diciendo. No, digo, necesitamos entre todos, digamos, requiere de todos los consensos, no solo políticos, sino de las distintas fuerzas sectoriales de la Argentina para poder encontrar un rumbo, una salida. Si no, va a ser el cuento de la frazada corta, es decir, resolver un tema para que se te destapen otros. Ahí me parece que, por eso creo claramente, no en los extremos y sí en el diálogo. Ujú. Te pregunto, en un balotaje, no te voy a preguntar a quién votarías, pero ¿te preocupa que lleguen situaciones extremas y que esto pueda Sí, llevar a Argentina a cuestiones más graves, como por ejemplo la violencia o la represión? sí, me preocupa, supongamos que las posiciones extremas se moderen, hagamos esta hipótesis, pero igualmente me Ujú. preocupa cuando la salida no se entiende lo que hablábamos recién, es que tiene que venir del lado de un fortalecimiento de la oferta productiva y entendiendo un país federal que va más allá de los servicios, es decir, un país que va más allá del agro y los servicios, es decir, Sí, que se claro. necesita una realidad productiva, acompañarla, hacerla crecer y muchas veces medidas que pueden ser muy complicadas al principio, pero que después rápidamente pueden empezar a tener alguna salida,
Lamentablemente después se enamoran de esas recetas en los primeros 2 años y después los costos en la destrucción de la cadena productiva son enormes. Me lo estaba escribiendo Menem, Bueno, sin duda, pero fíjate qué es lo que pasó. porque Fíjate eso fue lo que pasó que, en el menemismo, en los plenos 90 de Menem. bueno, por eso. Entonces, imaginarás vos que si con una convertibilidad que era más laxa terminamos así, en una dolarización, no sé dónde terminamos. O sea que te preocupa Milei, tengo que inferir eso, no te lo pongo. El programa económico que él propone, sí. El programa económico de Milei te da miedo como empresario. Me parece que es inconveniente para la Argentina, eso es lo que yo sostengo. ¿Vos hablás con Funes Rioja y la gente de la UIA todavía o sea no? Lo he visto, no he tenido charlas profundas, pero lo he visto últimamente Y, hace una semana. y si te pregunto qué opinan, ¿me lo podés contar o no se puede? Bueno, yo creo que no Hasta donde tengo pueda, no te quiero romper por la cabeza, no pero hasta donde no puedas. tengo es que no tengo problema, pero no tengo tampoco pormenorizar su análisis, pero sí creo que hay una visión productivista que también recrea en eso. Hay cierto temor a todo lo que es la inestabilidad y, bueno, con toda la expectativa de ver cómo termina esta historia, ¿no? ¿Y al Vasco cómo lo ves? Al Vasco estamos hablando de José Ignacio de Mendiguren, ¿no? El Vasco es un luchador, un dirigente luchador, siempre con el norte claro en términos de lo que es la producción industrial. El área económica va más allá de eso, ¿no? Es decir, acá el problema no es tanto la microeconomía, sino la macroeconomía. Yo creo que Entonces, las él dos a título cosas, ¿eh? Porque personal, la micro, si la gente no tiene guita, te va a complicar lo social, ¿eh? no por eso, pero la micro está bien rumbeado la situación actual. Por eso te digo, si vos me preguntas las áreas que maneja el Vasco, están bien. El Mm. problema es que también tenés todo lo macro, que termina condicionando la micro. Si el Eso es lo Vasco que te, digo. si el Vasco te invita a laburar en política, ¿vas? Así nomás te lo pregunto, clarito, para ser Pero concreto. yo, sí, digamos, mi vocación pública, desde ya que siempre está a disposición del trabajo, no necesariamente por la invitación de un funcionario, por más elevado que sea su rango, sino creo que hay que buscar un proyecto que vaya por esa salida. Es decir, a posteriori de estas elecciones va a haber que trabajar fuertemente en un encauzamiento y una contención desde el lugar donde cada uno esté. También puede ser, no solo desde la política, pero la política también podría ser, pero Yo voy desde a el seguir lugar donde rompiendo la cada uno bola con la esté. política. Yo te voy a seguir rompiendo la bola con Sí, la política. A mí no me vas a sacar de la muy bien, política. Hace 15 años que te digo muy lo mismo bien. y voy a seguir, ¿eh? Y anoche te Y dije voy lo a mismo en seguir. privado. Es verdad, es verdad, es verdad. Te quiero en política. Ahora la pregunta que te tengo que hacer, si podés me la contestar, si no, no es Juan Manuel, ¿tiene un proyecto que pueda ser superador a esto post elecciones 2023? Juan Manuel Arturo Tamorán, tu hermano, ¿no? No he hablado con él después bueno, de la frustración con el capítulo Schiaretti, de su intento, pero no he hablado, no te podría dar una respuesta porque no he hablado con él. Y si él no lo tiene, ¿te animarías a formar un proyecto que digas, esto No, es superador con un equipo de gente? por supuesto, yo creo que hay que ver ¿Tenés algo trabajado o nunca te un sentaste? Decime la fuerte, verdad. no, pero digo, trabajo permanentemente, inclusive no solo en la actividad privada, sino en el pensamiento. Estoy en permanente contacto con distintos sectores, no solo sindicales, que puede ser la CGT, sino de economía popular, la iglesia misma. Yo soy miembro de Comisión Justicia y Paz, sectores empresarios, es decir, trabajo mucho en la agenda pública argentina. Creo que lo importante es ver cómo se desarrolla los próximos meses y ver desde uno, ya sea con una crítica constructiva o lo que sea, pero de dónde puede colaborar, ¿no? Porque vamos a necesitar, la Argentina nos va a necesitar a todos próximamente. ¿Cómo está la Argentina vista del exterior? Vos estuviste viajando, por eso te lo pregunto. Sí, ¿Qué te dicen de sí. Argentina de afuera? Bueno, un gran signo de pregunta, ¿no? Claramente, con todo el interrogante de lo que tenían las ventanas abiertas de la solución de los problemas del Fondo Monetario Internacional. Ahora, por suerte, hay cierta previsibilidad hasta fin de año, pero obviamente también buscando alguna solución que vaya mostrando una hoja de ruta más a mediano y largo plazo. Y esa es la expectativa del exterior, ver qué es lo que va a pasar en el mediano y largo plazo.
Sí, y llevándote a otro tema más de la coyuntura actual, ¿el bono como empresario te complica la vida, te termina de matar o se puede llegar a conciliar? Yo creo que hay que distinguir, el cauce normal de diálogo son las paritarias. Es decir, las paritarias eficientemente pueden trabajar sobre las realidades de cada sector y es ahí donde hay que trabajar. Las grandes empresas ya lo estaban pagando los bonos, eso. El problema es que muchas pymes, y lo han manifestado sus cámaras, CAME, y también lo han manifestado algunas economías del interior y gobernadores, que no están en condiciones de darlo como se los plantea. Entonces creo que va a requerir de mucho diálogo para analizar sector por sector, ¿no? ¿Vos en tu caso lo estás pagando ya? Sí, pero más, inclusive hace 10 años. Yo tengo un sistema de bonos que hace más de 10 años que pago y mucho más que lo que establece generalmente el gobierno. O sea que tus empleados se podría decir que están bien, digamos, por decirlo de una manera. Sí, sí, digamos, pero por eso te digo, pero por ahí hay las pymes, mini pymes, no están en esa situación, la verdad. Si vos tuvieras hoy que hacer un proyecto de refinanciar una pyme, una mini pyme, ¿qué haces desde el Estado? ¿Cuánta guita le das? ¿Cómo se la das? ¿Cómo lo armás? No, yo creo que lo que hay que trabajar es para que el Estado genere las condiciones de desarrollo de esa pyme. Es decir, hay que generar las condiciones para que pueda volver el crédito productivo. Hoy el crédito del sector privado está en niveles abajo del 10% sobre PBI, que es el más bajo de la región por lejos. Hay que mejorar el sistema y eficientizar el sistema impositivo. Y estas son las tareas que hay que trabajar porque creo que hoy con cierta informalidad, te imaginas que el que paga paga doble, ¿no? Con un 50% de informalidad. Te lo pregunto Así que por ahí me como, parece. te lo pregunto como un tipo que está desde afuera de los dos lados. En eso de que el crédito productivo esté tan bajo, ¿quién es más responsable? ¿El Estado o los bancos especulando? Bueno, la macroeconomía influye mucho y en forma negativa, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, las LELIC, quita crédito productivo, por ejemplo. Toda la inestabilidad que puede haber en la macroeconomía quita fuerza de crediticia productiva para el sector privado. Por eso digo que es una tarea que no solo va a los sectores públicos, sino también al sector privado, la reconstrucción de la Argentina. ¿Y por dónde empezás? Si tuvieras que armar algo para arrancar a modificar esto, ¿por dónde arrancás? Yo empiezo primero diciendo que creo que Argentina está en una cierta potencialidad inminente de poder aportar más dólares a la Argentina per se, desde lo que es la política de hidrocarburos, que va a generar, el mundo está demandando energía y nosotros tenemos a buenos precios con los gasoductos que se hicieron, va a llegar el año que viene a mejor aporte a la balanza comercial. Creo que también la minería, la agroindustria, es decir, el año que viene sin una sequía de por medio va a ser un año mejor. Yo lo que creo que hay que aprovechar es para justamente empezar a incentivar la exportación, estimulándola, bajando determinadas cargas que hay sobre a mayor valor agregado, menos niveles de carga impositiva, llamémosle, o tributaria o aduanera para la exportación. Después sí, también desde lo impositivo, había un shock de beneficios para que se puedan empezar a levantar los sectores productivos y claramente también pensar en que ver cómo, ver cómo se puede acordar eventualmente para las amortizaciones que vienen con los acreedores, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, para poder, obviamente, sostener lo social para los sectores que realmente lo necesiten en los Bueno, momentos de cambio. ahí viene la segunda pregunta, no solo para que lo necesites, sino para la clase media. ¿Cómo redistribuís para el tipo clase media? ¿Cómo le redistribuís? Haces que esa guita le llegue al tipo clase media. La mejor forma de redistribuir es con generación de empleo. Por eso digo, hay que estimular la generación de nuevos puestos de trabajo, la generación de empleo, hay que sincerar la realidad donde hoy muchísimas partes de las economías populares puedan volcarse al empleo genuino, al empleo formal,
Y eso es como un círculo que está todo atado, es decir, el hecho de que pues, se pueda empezar a calentar motores productivos tiene que ver con eso. Es decir, a determinados beneficios que se puedan dar, ir recreando las condiciones para que se generen nuevos puestos de trabajo. Si tuvieras que definirte hoy políticamente, ¿cómo te definís? ¿En qué lugar estás hoy viendo la No, Argentina? mi formación y mi pensamiento siempre está ligado a lo que es la justicia social y lo que es, obviamente, el trabajar con los valores humanistas, es decir, entendiendo que la persona es el centro de la realidad de la Argentina y del mundo. Y eso he visto cuestionar a Milei puntualmente el tema de la justicia social. Yo creo que tiene que volverse a entender, independientemente de que pueda haber Cuestionar es realidades una forma políticas. elegante de decirlo, digo, dijo que el Papa era el representante del diablo en la tierra, básicamente, o sea, un Por poquito eso, pero intenso. además de eso además de que eso es intenso, yo creo que hay que valorizar el trabajo de conectividad social que tiene la Argentina. Que no, esto no significa ni politizarlo a ese concepto por el lado del justicialismo, ni significa tampoco ir, digamos, despreciándolo por el lado del desarrollo, porque yo creo que el verdadero desarrollo es el que tiene inclusión social, o sea que, y hay cuidado medioambiental, no solo aporte económico. Ahí está, el verdadero desarrollo el que tiene inclusión social y no solo un aporte económico. Me parece que por ahí es donde tenemos que pensar en la discapacidad, y donde tenemos que pensar en la escuela pública, y donde tenemos que pensar en la salud pública, que me preocupa mucho. A mí lo que más me preocupa, siendo una persona que tiene una enfermedad crónica, es el tema de cómo encaran la salud pública desde las Sin diferentes duda, vertientes. Me asusta mucho, José, ¿qué quieres que te diga? sin duda. Sin duda, yo creo que hay Puede que... parecerte una boludez, porque alguien que no lo sufrió o no lo sufre No, constantemente puede no, parecerte una boludez, pero a mí me asusta, de verdad. no, porque creo que cada uno lleva sus realidades y sus dolores y su cruz, por decirlo de alguna forma. Pero justamente la justicia social es poder compartir eso, y eso no significa que hay que dejar de lado ni los esquemas de mérito que ahora se los van, digamos, se los Se lo subestiman demoniza, se lo demoniza, se sí. los demoniza hablando de la meritocracia y todo eso. Yo creo que creo en el esfuerzo, creo obviamente en el aporte desde las capacidades, pero también creo en la distribución y creo que las igualdades deben ir generando posibilidades desde el Estado y desde los sectores que interactúan con el Estado para que las distintas clases puedan tener un horizonte de equiparar las desigualdades. A ver, José, el peronismo nunca fue antiempresario, vamos a ser claros en esto. El peronismo necesitó Nunca. y estuvo siempre a favor del empresario nacional y que defendiera la No, industria. exacto, no lo dudes. Yo creo que como si tuviese que hacer una reflexión de lo que puede ser una realidad de los últimos años, sí creo que debió haberse invertido más en infraestructura para el desarrollo y haber encarado un poquito más, sin que esto vaya en línea contraria a lo que vos bien decís. Es decir, el peronismo por lo general acompañó al desarrollo de la Argentina, pero también la historia te muestra que la macroeconomía está dañada y en los últimos 20 años, con lo cual también hay una parte de responsabilidad de los dirigentes que tuvieron en estos últimos 20 años, ¿no? Yo también creo que la dirigencia industrial no estuvo a la altura, que hubo interlocutores que no eran vos. Seguro, Te lo dije muchas seguro, veces, ¿eh? Si seguro, vos hubieras estado en otros lugares, seguro, la interlocución con el peronismo hubiera sido seguro, otra. De hecho, cuando el Vasco estuvo en otros seguro, lugares, la interlocución fue otra. Después se tomaron otros seguro, intereses, se representaron otros intereses, que también es seguro. cierto, no se puede negar. O sea, la Copal no estuvo siempre a la altura de lo que se necesitaba, por ejemplo. Sí, pero por supuesto, pero bueno, también Por en nombrarte estos un últimos ejemplo, digo, 10, podría darte otros, pero por sí, nombrarte pero uno. digo, pero en estos últimos 10 años sí, tampoco hubo cierta tensión en buscar ese diálogo más allá Seguro. de uno, ese diálogo Totalmente de acuerdo. institucionalizado de buscar una salida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ninguno de los dos lados estuvo a la altura. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso facilitó la Lo especulación estamos pagando financiera. hoy los argentinos.
Pero Y eso hoy lo estás pagando en los desequilibrios que tenés en la economía, básicamente, para mí. bueno, para cerrar esta entrevista, ¿qué no te pregunté que te debió haber preguntado? No, mirá, al Además de cuándo te vas a contrario. lanzar vos y nos vamos a dejar joder. Eh, No, no, y que un comentario final es que espero que también, digamos, como termine el proceso electoral, no termine totalmente centralizado en la agenda de los argentinos. Necesitamos pensar también en el interior, en la Argentina profunda, porque muchas veces la agenda política la llevan los grandes centros urbanos a partir de la concentración de medios y bueno, Y eso las después grandes finalmente corporaciones atenta. económicas, Y eso José. atenta, sin duda, y eso atenta contra el desarrollo equilibrado federal. Vos que laburás con el papel, ¿hay poco papel para los pequeños medios de comunicación? ¿Todo va en las grandes empresas? No. Hay canales de distribución. Lo que pasa es que ahora también, y un poco es eso lo que se está necesitando, a nivel de los productos, vos sabrás, y los papeles no es la excepción, dos terceras partes de los insumos que se necesitan provienen del exterior. Mm. Entonces, bueno, se necesita aceitar los mecanismos para darle potencia a eso también, ¿no? Te mata el Más dólar, me allá estás de la diciendo. debilidad. Te mata el dólar, me estás Claro, diciendo. no, la falta de acceso hoy creo que hay que potenciarla para que se puedan traer los insumos del exterior, eso es lo que digo. Bueno, José, cerrá como vos quieras, perdón porque te metí la última, pero te lo quería No, preguntar solo. Jorge, querido, al Ya, contrario, al contrario. Como ya que siempre es un hablábamos de gran placer medio, te hablar. quería preguntar, porque Sí, la verdad que hemos hablado de medio alternativo, obvio, te quería preguntar. obvio. No. Eh, Siempre es un placer hablar contigo, Jorge, tu capacidad, tu instrucción que tenés a la hora de ejercer tu profesión. Así que para mí un abrazo muy grande a vos, a tu familia y a toda tu audiencia, sin duda. Te quiero mucho, José. Nos ha ido muy bien, Yo gracias a Dios. también. Con un medio autogestivo nos ha ido muy bien. Estamos en la M de Radio con vos. Estamos Porque haces una gran tarea. Bueno, no lo hubiera hecho si vos no hubieras estado todos estos años atrás bancándonos cada que te No, necesitamos. Así que entre todos nos alimentamos, te lo digamos. agradezco profundamente. Abrazo grande, Un decirle a Juan abrazo, Manuel que esperamos la propuesta, a ver cuándo el peronismo cómo desde no, otro lado propone otra cosa, ¿no? cómo no, Jorge, ¿El querido. Un peronismo abrazo enorme. necesita un nuevo referente? Y naturalmente todos estos procesos electorales que están tan turbulentos van a generar nuevos cambios, sin duda. Vamos a ver quién sale, ¿no? De todo eso. Te mando un Hay que abrazo ver quién enorme y sale. te quiero muchísimo. Gracias por estar. Un Beso abrazo y grande. yo también, Jorge, querido, un abrazo enorme. Beso grande. Gracias por todo.